Muy buenas tardes, estimados hermanos, hermanas, mis pastores también les saludo en el nombre del Señor Jesús, mis pastoras también esperando que todos estemos bien, guardados bajo la mano poderosa del Señor. Nuestra vida está escondida en su mano. Agradecemos al Señor esta nueva oportunidad que nos permite poder estar en este estudio y tomar nuevamente esta lección, que ya estamos en la lección número 35 del libro de Jonás, esperando que sea motivo de mucha bendición. Vamos a orar al Señor para que Él nos bendiga y nos dé la gracia para entender, comprender y poner y atesorar en nuestro corazón estas enseñanzas espirituales para nuestra vida. Oramos delante de su presencia. Dios eterno, Padre misericordioso, gracias le damos, Señor, en esta hora por este tiempo que nos da de poder escudriñar las Sagradas Escrituras. Le pedimos, Dios mío, que usted nos bendiga con toda sabiduría, con todo don del cielo, para entender, comprender y especialmente aplicar a nuestros corazones su palabra, su enseñanza. Le pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, gracias al Señor. Estamos entonces en la lección que lleva por título Decadencia Espiritual. Y tenemos en esta tarde o día, depende el momento que usted pueda tener la oportunidad de estudiar esta lección, en el capítulo 1, versículo 6 y versículo 8. Vamos a dar lectura inmediatamente a este pasaje bíblico. Dice así en el nombre del Señor Jesús. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿Qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: Venid y echemos suerte, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suerte, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: Decláranos ahora, ¿por qué nos ha venido este mal? ¿Qué oficio tienes? ¿Y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? Bien, vamos a entonces mirar esta lección que, como digo, tiene este título: Decadencia Espiritual. La lectura bíblica es de los versículos 6 al 8 de este mismo capítulo, y el primer subtítulo es El perezoso desea y anhela, pero nunca alcanza. Y tiene otro subtítulo que es Cada día trae su afán. Bueno, Dios nos ayude para poder entender esta lección. Los títulos están bastante claros en realidad. Cada título es una lección. Cada pasaje bíblico es otra lección. Entonces el Señor nos ayude, porque este título obviamente que viene de las Sagradas Escrituras, del Proverbio capítulo 13, versículo 4, que dice: el alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. Este es un pasaje que obviamente tiene que ver con la pereza. Y además estamos mirando el título La decadencia espiritual. Es decir, si podemos unir estos dos términos o entender estas dos cosas, creo que la decadencia espiritual proviene de la pereza espiritual, de la pereza, del trabajo. Ya no hay, como que se termina un poco esa pasión por las cosas del Señor, porque cuando uno viene al conocimiento de la verdad y viene al Evangelio, a todos nos pasó lo mismo. Corríamos, como le dice Pablo a los Gálatas: corríais bien, mas ahora ¿quién os ha estorbado? Y le habla acerca de las doctrinas de la ley y las doctrinas de la gracia, pero usa ese término, corrías bien. Y nosotros también muchas veces hemos escuchado esta experiencia que en las cosas del Señor corríamos, pero ¿qué pasó? Se terminó la pasión, se terminó el amor, llegó el cansancio, llegó la fatiga, llegó la pereza o el adormecimiento espiritual, podríamos decir la indiferencia, que finalmente trae como resultado, una decadencia espiritual. ¿Le está pasando esto a Jonás? Jonás, desde los primeros capítulos hemos estado viendo que él no quería ir a Nínive, no quería ir a predicar a esa gran ciudad. Era una ciudad corrompida, mala. Quizás no quería que Dios la perdonara, simplemente, porque era una ciudad y era un imperio
no tan grande como los otros, pero sí mucho daño también al pueblo de Israel. Entonces vemos acá que según el expositor y según el estudio que hemos estado haciendo, sabemos que Jonás está huyendo. Sí, él está huyendo, él está viajando en la dirección equivocada, él está fuera de la voluntad de Dios. Esa no era la voluntad para él. Entonces, ¿cuál era la intención de Jonás? Aquí lo dice en los versículos, en las lecciones anteriores, porque las tenemos traslapadas todas las lecciones y estamos obligados a hacer estos contextos, tanto antes, lección anterior, o después la lección que viene, para poder entender y comprender, porque si no, tomaríamos estos textos en forma aislada y sería más difícil, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que la intención que tiene Jonás, lo dice el verso 3 de las lecciones pasadas, dice que él se levantó para huir de la presencia de Jehová. Esa frase es importante. Esa frase es importante para que a nosotros nos dé a entender qué es lo que está pasando con este varón, este profeta, ¿no es cierto?, que está huyendo, que es fugitivo. Entonces dice claramente el 3, y lo dice al final también, él se levanta para huir de la presencia de Jehová. A Tarsi, y descendió a Jope, halló una nave, partía para Tarsi, pagó su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsi, y agrega la última frase, lejos ahora de la presencia de Jehová. Primero huye y luego quiere irse lejos. Ambas cosas es imposible, ya lo vimos en otras lecciones acerca de la omnisciencia o omnipresencia del Señor. Dios lo sabe todo y Dios está en todo lugar. Nadie puede huir de la presencia del Señor. Él quería huir, él quería irse lejos, pero vemos aquí cómo Dios interviene en su soberanía. ¿Ah? Entonces, ¿qué es lo que hace el Señor? Hizo levantar un viento, ¿no? Un viento, un gran viento, dice la Escritura, en el mar, y una gran tempestad. De tal manera que los marineros, que eran hombres de mar, pensaban que la nave se iba a partir en dos. De eso deducimos que tiene que haber sido una tempestad muy grande para que ellos se pudieran llenarse de miedo. Dice el 5, que los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios. Ellos tenían una devoción por sus dioses. Nosotros sabemos hoy en día que eran dioses paganos, que no eran dioses, que no podían responder a sus plegarias, pero ahí vemos la devoción de estos hombres, vemos, ¿no es cierto?, la oración que hacen ellos clamando a sus dioses. En ese sentido, vemos que no solamente claman, sino que también se ponen a trabajar arduamente usando su pericia para poder salvar la nave y llevarla a tierra. Pero vemos aquí, ¿no es cierto?, como dice la Escritura, ellos echaron al mar todos los enseres que habían en la nave para descargarla de ellos, para alivianarla, entiendo yo. Pero en ese tiempo de oración, en ese tiempo de trabajo, había un hombre, nuestro Jonás, nuestro profeta, que estaba totalmente ajeno a lo que estaba sucediendo. Tal era su alejamiento de la voluntad de Dios, que no se daba cuenta qué es lo que estaba pasando, o mejor dicho, el peligro que había a su alrededor. Todo eso para nosotros es una tremenda enseñanza. Ya lo vimos la semana pasada, cuando no estamos velando, no estamos guerreando, no estamos peleando, no estamos allí en el frente de batalla. Muchas veces en la iglesia hay otros hermanos nuestros que tienen esa actitud, la misma que Jonás, de estar con indiferencia. La indiferencia es una manera de dormir, la indiferencia es una manera de... es el resultado de una decadencia espiritual en sus vidas. Seguramente algún tiempo no fue así, pero ahora están pasando procesos seguramente que le ha llevado a vivir una vida así. Mientras otros trabajan, ellos duermen. Mientras otros oran, ellos duermen. Entonces, por eso que finalmente, como dice el proverbio, el perezoso desea y anhela. Yo estoy seguro que esas personas, esos nuestros hermanos quizás, o a veces nosotros mismos, deseamos que Dios nos bendiga. Pero ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos para que el Señor nos mire con misericordia? Entonces, solamente desea y nada alcanza. Entonces es importante. Como decía, esa es la situación en la cual
nosotros nos encontramos ahora. Por eso dice este pasaje bíblico en el versículo 6, que corresponde a la lección, dice: y el patrón de la nave se acercó y le dijo, porque seguramente alguien lo vio durmiendo y le avisó al patrón: oye, ahí hay un individuo, ahí hay un pasajero, ahí está este hombre que lo llevamos a Tarsi, viaja con nosotros y está durmiendo. Tiene que haber sido un sueño muy pesado. Yo no sé si era un sueño tormentoso o un sueño pasible. No podría decirlo, la escritura no lo dice. Lo único que dice que él se había echado a dormir, podríamos decir, ¿no es cierto? Quizás ni siquiera podía conciliar el sueño, porque una persona que se aleja así de las cosas de Dios nunca está tranquilo, nunca tiene sosiego, nunca está, digamos, como dice el salmista: me acosté, dormí, porque solamente tú, Jehová, me haces vivir confiado. Cuando uno vive en la voluntad de Dios y confía en el Señor, puede dormir tranquilamente, ¿no? Pero no es lo mismo cuando la persona está fuera de la voluntad de Dios. No tiene un dormir tranquilo, no está tranquilo, quizás porque aquí dice que él se había echado a dormir, él no dice que estaba durmiendo, él le dice: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizás él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Esa era su gran preocupación, ¿ya? Entonces aquí podemos ver que a pesar de que estos varones, estos marinos, estaban intercediendo favorablemente por sus vidas, por todos los que iban en la nave, ¿no? Entonces, aquí nosotros nos damos cuenta, y ya lo habíamos comentado un poquitito, pero sabemos, ¿no es cierto?, que el Señor está interviniendo ahora, ¿ah?, en su voluntad. Él está interviniendo porque, como dice el Salmo 107, que voy a leer acá, el Salmo 107 a nosotros nos aclara que realmente Dios tiene el dominio y tiene el control sobre todas las cosas, sobre la naturaleza, sobre la tierra, los cielos, la mar, la fuente de las aguas. Dice el Salmo 107 en el versículo 24, hablando de los que descienden al mar en naves, dice, y hacen negocios. Ellos han visto las obras de Jehová, dice, y sus maravillas en las profundidades, porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso. Ese es Dios. Dios hace eso. Dios levanta el mar, levanta los vientos, levanta la tempestad, como así también lo vemos en un pasaje muy hermoso en el Evangelio, donde los discípulos tuvieron una experiencia similar a esta y peligraban sus vidas, ¿ya? Peligraban sus vidas. Entonces él dice que hace levantar un viento tempestuoso que encrespa sus ondas, suben a los cielos y descienden a los abismos, sus almas se derriten con el mar, tiemblan y titubean como ebrios, y a toda su ciencia es inútil. Todo lo que el marinero sabe es inútil. Ellos echaban las cosas al mar, pero todas sus estrategias para poder salvar la nave parecía infructuosa, y de seguro el desenlace fatal o final estaba muy cerca. Tiemblan y titubean como ebrios, y toda su ciencia es inútil. Entonces claman a Jehová en su angustia, y los libra de sus aflicciones. Cambia la tempestad en sosiego, y se apaciguan sus ondas. Eso estoy obligado a leerlo y comentarlo, aunque eso viene en nuestras lecciones más adelante, ¿ya? Entonces, porque finalmente, nosotros entendemos que ellos finalmente claman a Dios verdadero, ¿ya? Ellos tratan primero de salvar la nave sin tener que ir por la medida drástica de tirar a Jonás al mar, pero ellos tratan de hacerlo, ¿no? Él levanta el viento tempestuoso, ellos entienden ahora, aquí hay algo sumamente importante, porque entienden que el Dios de ese hombre que está, por el cual se levantó la tempestad, es el único Dios verdadero. De hecho, él les dice que él es, ¿no es cierto? Aquí lo encontramos en la misma escritura, y vuelvo a insistir, no hay forma de poder dar una lección con entendimiento si no abarcamos todos los capítulos en realidad. Entonces, como dice aquí,
como dice aquí, ellos entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová. ¿Quién está orando? Esa gente que tiene muchos dioses, pero ahora para ellos es una experiencia hermosa de poder conocer al único Dios que tiene el control sobre el mar, que tiene el control sobre la tempestad. Y ellos oran de esta manera, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. O sea, la soberanía de Dios. Reconocen a Dios, reconocen al único y verdadero Dios. Entonces, aquí, como vemos en esta lección, si nos basamos en el escrito, en el verso, en la palabra del Señor, vamos a ir extrayendo las lecciones que tienen que ver con el pasaje bíblico, ¿no? Nosotros sabemos, ¿ya? Él levanta el viento, Él tiene dominio sobre el mar y lo usa para sus propósitos, para sus propósitos. Él es el que levanta las olas y el que calma el mar. Si lo miramos en el sentido espiritual, cualquier proceso que usted esté pasando de enfermedad, de aflicción, de preocupación, de pérdida de trabajo o del poder adquisitivo, pérdida económica, cualquier situación que se asemeje a una gran tempestad en su vida, porque uno no haya que hacer, ¿no? No haya que hacer porque viene como una cosa sobre otra. Bueno, esa gran tempestad, el único que puede calmarla es el Señor. Si usted clama al Señor, Dios calmará las aguas, Dios calmará los vientos y le dará, ¿no es cierto?, una tranquilidad, una bonanza a su vida. A veces necesario. Aquí vemos que es muy necesario porque es la única forma de parar al profeta, es la única forma de enrostrarle y hacerle ver y ponerle en el lugar correcto, en la dirección correcta. Eso es lo importante, en la dirección correcta. Entonces allí vemos cómo estos gentiles claman a Dios, ¿ya? Claman a Dios. Primero a sus dioses, pero finalmente terminan reconociendo y orando al único y verdadero Dios. Ellos estaban equivocados. Ellos cuando oran a sus dioses estaban equivocados, pero la petición era correcta, la oración, ¿no? A quien lo hacían era incorrecto, ¿ya? Entonces sabemos que ellos entendían que el desastre iba a ser inminente, porque el único que podía calmar el mar, podía calmar las olas, el viento, la tempestad, era el verdadero Dios, que como dice este pasaje en el versículo 8, dice, entonces le dijeron ellos, decláranos ahora, ¿por qué nos ha sobrevenido este mal? Cuando ellos se dan cuenta que Jonás era el causante, cuando echan suerte, ¿no? Vamos a hacer un breve comentario de eso, pero cuando echan suerte y se dan cuenta que es Jonás y le preguntan qué oficio tiene, de dónde viene, cuál es tu tierra, de qué pueblo, de qué nación eres, entonces Jonás le dice, le respondió, mire, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Que hizo el mar. Entonces el Dios que hizo el mar es el que tiene el completo dominio. Él lo dice de esa manera. Ellos entienden entonces que ahí está todo su problema surge, nace con este profeta fugitivo que está tratando de huir de la presencia del Señor, ¿no? Entonces, como digo, él estaba indiferente, él estaba durmiendo. Dormía y mientras otros corrían este gran peligro, ¿no? ¿Cómo podría dormir Jonás en medio de la tempestad? ¿Cómo podía hacer? Había caos, había peligro, sabiendo ahora que todo era por su culpa. Quizás, reflexionando en eso, ¿cuántas cosas son la culpa nuestra? ¿Cuántos sucesos, cuántas catástrofes, cuántas cosas terribles pueden pasar a nuestro alrededor? Y lo único culpable somos nosotros. Es el profeta, es el que tiene, es el atalaya, que tiene que hablar, que tiene que informar, que tiene que avisar, que tiene que poner en aviso, que tiene que tocar la trompeta, pero no lo está haciendo. Entonces, eso es producto de una decadencia espiritual en todas las jerarquías que hay, en todas las jerarquías que nosotros conocemos, cada cual más, cual menos, tiene cierta responsabilidad. Todos tenemos responsabilidad. Los padres en sus casas, las mamás, los papás con sus hijos, su familia.
¿Quiénes son responsables? Ellos son responsables. ¿Quién es responsable ahora, no es cierto, de lo que está sucediendo allí en el medio del mar? Es Jonás. Entonces, muchas veces la indiferencia o, como dice el expositor, la pereza, pone en peligro a los que están a nuestro alrededor, ya sea familia, sean hermanos, sean iglesia, congregación, en este caso, toda la tripulación de un barco, ¿ya? Entonces, la negligencia no nos permite en realidad anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. No nos permite. De allí que viene la reprensión del profeta. De allí que viene la reprensión donde él le dice, ¿qué tienes, dormilón? ¿Por qué duermes, en otra palabra? ¿Por qué tú duermes mientras nosotros perecemos? Lo mismo que le dijeron los discípulos al Señor. Señor, ¿no tienes cuidado que nosotros vamos a perecer? Tú estás durmiendo y nosotros estamos corriendo peligro. Es la misma, ¿no es cierto?, reprensión que recibe Jonás. Quizás, le dicen ellos, él tendrá compasión de nosotros. Entonces, amados hermanos, mis pastores, es importante esta lección y es importante que nosotros también nos pongamos en el lugar que corresponde frente a nuestras responsabilidades que el Señor, todos nosotros. Aquí no es la culpa del líder, no es la culpa de uno o de otro. Todos de alguna manera somos responsables cuando no estamos en la voluntad de Dios. Cuando no estamos. Porque aún estando en la voluntad de Dios, podemos pasar estos mismos procesos que son para probar nuestra fe y nuestra confianza en el Señor. ¿Ya? No quiero decir, y no hay que entenderlo, que solamente cuando estamos fuera de la voluntad de Dios nos vienen cosas malas. No, a veces cuando estamos en la voluntad de Dios también tenemos que vivir cosas malas y procesos difíciles muy dolorosos, porque a los que Dios aman, todas las cosas le ayudan a bien. Entonces es necesario muchas veces pasar procesos. Jesús le dijo a Pedro, Pedro, Satanás me ha pedido zarandearte como a trigo, pero yo rogaré al Padre para que tu fe no falte. No le dijo que no lo iba a hacer. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Lo importante es estar en la voluntad de Dios y no como este profeta, ¿no es cierto?, que él huye, es fugitivo y huye de la presencia del Señor para que derechamente no cumplir lo que él sabía que tenía que hacer, ¿ya? Entonces, de allí la reprensión. ¿Qué tienes, dormilón? Levántate, clama a tu Dios. Clamo a tu Dios, quizás Él tendrá compasión de nosotros. Aquí podemos ver que el cerco de Dios comienza a estrechar al profeta. Y eso es lo que Dios hace. Habitualmente, quienes no están en la voluntad de Dios, le empiezan a pasar muchas cosas malas que ellos no entienden, pero finalmente en su corazón entienden por qué les ha sucedido todo aquello que le está sucediendo, ¿ya? Se iba estrechando acerca de su vida. Y preguntaron, ¿no es cierto?, ¿por qué causa? ¿Por qué les había venido esta mal? Y Dios demostró entonces la soberanía, descubriendo al culpable. Dios lo hace. ¿Cómo lo hicieron ellos? Echando suerte. Echando suerte, que era una manera, una forma que se usa muchas veces en el mundo. Yo lo dije hace poco, no sé si en estos estudios o no, la suerte para nosotros no existe. ¿Ah? Los accidentes, no, lo que existe es la voluntad de Dios, el propósito de Dios, eso es lo que existe. Dios tiene un propósito y toma todas las cosas que tiene a su alcance, que son todas, y finalmente logra su propósito. Él de lo malo lo convierte en bueno. Creo que hicimos el comentario de José cuando él le dice a sus hermanos, vosotros pensasteis mal al enviarme, al venderme a Egipto, pero Dios lo ha cambiado en bien. Ese es un Dios maravilloso que tiene todo bajo dominio y todo bajo control. ¿Qué es lo que hacen ellos? Echan suerte, la suerte cae en Jonás y Jonás, ¿no es cierto?, no le queda otra más que confesar que por culpa de él está sucediendo todas esas cosas. En la Biblia encontramos varios episodios un poco parecidos, ¿no? Cuando, por ejemplo, en el caso de Acán, que tomó este lingote, este manto babilónico de la ciudad de Jai, que no tenía que hacerlo, por supuesto, no tenía que hacerlo, de la ciudad que estaban conquistando en realidad. Y por eso se le vino todo este desastre.
desastre que ellos estaban viviendo. ¿Y qué es lo que sucedió? Que ellos tuvieron una tremenda derrota en Jai, sí, en la ciudad de Jai, después de Jericó. Tuvieron esta derrota. No tenían que haber tomado del anatema de la ciudad de Jericó y lo enterraron en su tienda, lo escondieron pensando que aquí no pasaba nada. Aquí le pasa a Jonás algo muy parecido. Aquí no pasa nada, aquí yo tomo este barco, pago mi pasaje, la escritura nombra ese, no tendría necesidad de hacerlo porque la gente no viaja gratis, pero él paga su pasaje, todo está bien. Creo que comenté, Dios le dio los recursos, tenía el dinero, pudo hacerlo, alejarse lo más lejos posible de la presencia del Señor, pero no todo estaba bien, ¿no? Así pensaba Acán también cuando hace esto y ¿qué sucede? Tiene una derrota y Dios le dice a Josué, ¿por qué te postras así? Hay pecado en el campamento, alguien ha pecado y todos conocemos que empieza el Señor a revelarle de alguna manera quién había pecado. Y empieza a tomar la tribu. Primero toma la tribu, ¿ya? Y es tomada la tribu de Judá, si no me equivoco, y después toma, ¿no es cierto?, a la familia, y después de la familia toma a la casa. Y así llegan a Acán. Dios solamente sabe y Él conoce. ¿Quién podría engañar a Dios? ¿Quién podría esconderse de su presencia? Él lo sabe todo, Él todo lo conoce. Nosotros no podríamos hacerlo, ¿no? Podremos engañar a los que están por delante, pero no podríamos engañar, ¿no es cierto?, a Dios, ¿ya? Decláranos, le dice, por qué causa nos ha sobrevenido todo este mal. ¿Quién eres realmente? ¿Qué oficio tienes? Cuando Él les declara que Él es profeta, ¿no? Porque Él le dice aquí en el otro versículo, dice, yo soy hebreo y temo a Jehová de los cielos, el que hizo la tierra y el mar. Ellos entendían acerca de Israel, entendían acerca del pueblo hebreo, los que habían salido de Egipto, los que Dios había hecho maravillas y había destruido al ejército egipcio allí, ¿no es cierto?, en el mar, que los había sustentado por 40 años en el desierto, que había destruido a la ciudad quizá más poderosa o con las murallas más altas como Jericó. Todo ello lo sabían, la historia se conocía. Entonces podemos deducir que realmente ellos se dan cuenta de que el personaje que está delante de ellos no era una cosa fácil. Estaban enredados con el Dios, tenían un problema con el único y verdadero Dios, ¿ya? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? Y de seguro que él tuvo que confesarles, ¿no? Porque aquí también la Biblia nos muestra que no solamente le dice que era hebreo, que temía a Jehová, el Dios de los cielos, sino que en el verso 10, él entonces le dice, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Entonces ahí estaba claro, el caso estaba cerrado. La investigación, la respuesta a todas sus preguntas estaba muy claro. ¿Por qué les había sobrevenido eso? Porque Jonás era un profeta fugitivo que huía de la presencia del Señor y que, como dice acá, no quería cumplir el mandato. Entonces, como podemos ver en esta lección, él declara todo realmente. Cuando el hombre es descubierto, mientras no es descubierto, muchas veces el cristiano está muy callado, muy silencioso, no le cuenta a nadie, no le dice a nadie, no comparte con nadie, porque piensa y cree que todo eso va a pasar, el tiempo le va a echar tierra, pero mis amados hermanos, no es así, no es así. Todo será declarado algún día y todo saldrá a la luz, a la luz. Y como digo, él pensaba que todo estaba bien, ¿ya? Al conocer ellos que eran un profeta de Dios que huía, bueno, el versículo dice más adelante que aquellos hombres temieron de sobremanera. Esa frase, ellos hombres temieron de sobremanera, me atrevería a decir que el temor que tenía era más grande que el temor por la nave y por el mar embravecido.
Ahora entienden que están en las manos de un Dios poderoso, un Dios vivo, un Dios que no podemos burlar. Interesante, ¿no? Cómo se va revelando Dios también a sus corazones, a sus vidas, ¿ya? Ahora estaban en las manos de un Dios para ellos desconocido, pero que estaban conociendo. Ese Dios que había hecho el mar, que ellos usaban y navegaban quizás con tanta frecuencia, ¿ya? Curiosa forma de conocer a Dios, ¿no? Curiosa forma, pero Dios toma todos los medios en realidad. Él toma todos los medios para que el hombre pueda conocer a Dios, sea quien sea, porque Dios ama a todo ser humano en realidad. Ellos, como digo, finalmente claman a Dios en el versículo 14 y el Señor usted ya conoce qué es lo que sucede, ¿no? Hasta allí Jonás había sido parte desobediente, había sido irresponsable con su actitud, pero Dios, que es grande en misericordia, sabemos que Él cambia todo el desastre. Él sabe, es experto, a mí me da la impresión, a Él le gusta hacer eso, arreglar todo el embrollo y todo el desorden que nosotros provocamos y todos los caos. Siempre en el Señor va a haber una solución, un camino por el cual salir adelante. Entonces, ahora, ¿qué estaba haciendo? Estaba nuevamente en la perspectiva, se acercaba a ponerse en el lugar correcto, en la dirección correcta, para salvar una ciudad, para enderezar el rumbo de un profeta que iba en la dirección equivocada. Ahora Dios empieza como a tomar el control para ponerlo en el lugar correcto, en la dirección correcta y poner a este profeta para entrar en la obediencia, ¿no? Era un profeta que iba en una dirección equivocada, revelándose a los del barco y mostrándole de alguna manera también en este pasaje el poder de Dios. La gente del barco nunca más olvidó este episodio. Probablemente algunos de ellos se convirtieron, se interesaron más por conocer al único Dios que tenía el dominio sobre todas las cosas. No lo sabemos, pero sí es cierto de que ellos clamaron al Dios verdadero, al Dios correcto. Bien, que el Señor nos bendiga en realidad en estas lecciones que el Señor nos va dando. Ahí tenemos la lectura. No podemos agregarle nada al pasaje mismo de la lectura. Nuestro expositor sí nos lleva a veces a diferentes temas. Cada día trae su afán, cada día trae su afán. ¿Qué podemos decir en eso? Cada día trae su afán y como dice Proverbios 13:14 o el título, que todo tiene su tiempo. Eclesiastés, ¿no? Capítulo 3, versículo 4, que no lo leímos, y que todo tiene su tiempo, nos da a entender un poco que él estaba en un tiempo que no era el tiempo que debiera haber estado, ¿no? Eso es sumamente importante. Cada día trae su afán, cada día trae su tiempo. Para Jonás era tiempo de cumplir su mandato y de ir a predicar el inminente juicio. Él iba con un mensaje de juicio. De aquí a 40 días Nínive iba a ser destruida. Ese era el mensaje, no era un mensaje de salvación, a no ser que ellos se arrepintieran, pero específicamente era un mensaje de juicio si ellos no se arrepentían, esta ciudad iba a caer, ¿no es cierto?, bajo el juicio de Dios. Pero si ellos se arrepentían, entonces Dios iba a mostrar nuevamente su misericordia. Hasta aquí no lo hemos dicho, pero ya todos, me imagino, los lectores de la Escritura saben que después de que ellos tuvieron este gran avivamiento, en que se volvieron desde el rey hasta todos los animales, después de 100 años, un siglo después, esta ciudad fue arrasada y destruida como ninguna otra ciudad. De tal manera que hoy en día no existe vestigio, no existe nada. Solamente está en los libros de historia. No hay ciudad que se llame. Hoy en día todavía está Egipto, todavía está Siria, todavía hay varios países y ciudades de ese entonces, pero de Nínive nada. Tampoco existe Babilonia. Entonces, y por cierto, Israel sí existe, ¿no? Porque es el pueblo de Dios. Entonces, como podemos ver, de la misma manera, pensando en este título un poquito, ¿no? Dice aquí en una de sus partes solamente que voy a comentar, dice,
las adversidades de la vida para el creyente no necesariamente son de castigo. Ya lo dije anteriormente, ¿no? No necesariamente, sino a veces de aprendizaje, sino, dice, para reflexionar en qué lugar estamos. Y en eso me puedo recordar que Elías, ¿no es cierto?, después de la gran victoria en el Monte Carmelo, que todos conocemos, ¿no?, cuando él destruye a los profetas de Baal, 450, hace descender el fuego del cielo, termina huyendo, igual que el profeta, termina huyendo de Jezabel, la esposa del rey Acab, la malvada fanática de Baal. Era una mujer perversa y malvada, fanática del rey, del ídolo Baal, que comenzó a perseguir al profeta. Y él, entonces, podemos ver que él comienza a huir hasta llegar al monte Horeb o el monte Sinaí, y allí se mete en una cueva. Cuando él está en la cueva, ¿no es cierto?, entonces Dios lo confronta y le dice: ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí? Entonces, es lo mismo que podríamos decir, o lo que le dijo este capitán: ¿qué haces aquí, dormilón? ¿Por qué duermes? Y eso debe hacernos reflexionar a nosotros también. ¿Estamos en el lugar correcto? Si Dios nos preguntara a nosotros, ¿estamos en el lugar correcto del cual es la voluntad soberana de Dios? ¿O estamos caminando nuestros propios caminos, en base a nuestras propias decisiones? Eso debe hacernos reflexionar. Entonces, luego vemos que la misión de Elías, ¿no es cierto?, después que Dios le pregunta allí en esa cueva, le dice que su misión no había terminado. Todavía había una comisión para él que hacer, es ungir a los profetas de Israel y de Judá. Aún así, ¿no es cierto?, él debía realizar una nueva comisión, porque para cuando uno vive en una decadencia espiritual, cuando uno está en esa indiferencia o es perezoso, lo mejor que puede Dios hacer con nosotros es darnos una nueva visión y darnos una nueva misión y visión. Como le dijo Moisés al Señor: déjame ver tu gloria, déjame ver tu gloria. Y el Señor le permitió ver su gloria, y lo toma y lo pone en la hendidura de una peña, y pasa el Señor allí, y conocemos hermosamente ese pasaje. Todos necesitamos en algún momento, en algún tiempo, renovarnos delante del Señor, ¿no? Igualmente, como digo, en este Jonás pensaba quizás que con ser arrojado al mar todo se iba a terminar, pero ya veremos más adelante en las lecciones que no es así, y Dios le envía un salvavidas, un animal, ¿no es cierto?, un gran pez que preserva su vida, porque Dios no había terminado todavía con su profeta. Y Dios, de seguro, mis amados pastores, no ha terminado con ustedes, no ha terminado con nosotros, no ha terminado conmigo. Así que Dios nos bendiga en esta lección, dejarlo, ¿no es cierto?, invitado para el próximo estudio. Dios nos ayude y que sea una lección de mucho provecho. Que Dios les bendiga, que tengan un hermoso fin de semana, una bendecida escuela dominical y un culto de la noche bendecido con la presencia del Señor. Para Él sea toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza para siempre.